Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Desde acá, desde los estudios de nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy, los saluda un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, dándole una calurosa, una cordial bienvenida a nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy. Estamos en estos temas de escatología, por eso hemos querido también escoger este escenario, por así decirlo, esta gigantografía o esta fotografía que es muy emblemática, que muestra la ciudad de Jerusalén, la parte que se llama la emplanada del templo y básicamente la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, que es uno de los templos más importantes del mundo musulmán, donde se cree en algún momento se va a colocar o aquí mismo, en esta o muy cerca de metros de esto, el tercer templo de los judíos. Vamos a hablar de un suceso ocurrido a mitad del siglo pasado, siglo XX. Como dice el Cambalache, siglo XX febril, habla de un flemático y febril, o sea, habla como de un siglo enfermo. Hay un suceso, bueno, dos grandes sucesos de los muchos que ocurrieron, que son quizás los más sobresalientes, que son las dos guerras ocurridas en ese tiempo. La Primera Guerra Mundial del 1914 al 1918, y la segunda, que fue mucho más catastrófica, duró 6 años, del año 1939, septiembre del 39 a agosto del año 1945. El suceso que termina, por así decirlo, oficialmente la Segunda Guerra Mundial fue el lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué tiene que ver la bomba atómica? ¿Realmente es algo relevante? ¿Tiene algún asidero bíblico? ¿Podríamos decir que esto está ligado a los tiempos finales? De eso vamos a hablar en el programa del día de hoy, acompañado con imágenes que van a ser muy esclarecedoras, nos van a poder hacer entender muy bien el tema. Lo hemos estudiado, lo hemos compartido en otras oportunidades y lo vamos a traer de nuevo hoy día aquí a colación en nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy. Vamos a una pequeña pausa y volvemos, no se vayan. Se vaya de nuestras vidas. Tenemos un abogado quien nos defiende, quien pelea por nosotros. Muchas veces tenemos dificultades, pero tenemos un abogado que siempre está a nuestro lado, que nos defiende contra todas las cosas que nos puedan suceder. Y esta alabanza habla acerca de eso, que tenemos un abogado fiel a nuestro lado y que el enemigo muchas veces nos ataca. De alguna u otra manera el enemigo nos quiere ver derrotados, pero el Señor es el que siempre nos sustenta y el que siempre nos sostiene. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Quieres hablar y no te escucharé. Habla con mi abogado. Ya ha puesto este caso en sus manos, él ya está trabajando. No insistas, no pierdas tu tiempo, ya estás superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto. Aquel hombre al que contraté te ha vencido más de una vez. Dejado tu nombre en respuesta por miles de años. Es el mismo que sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel pozo donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparado. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario, y entre lágrimas viste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando.
y libró a Daniel de aquel pozo donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario, y entre lágrimas viste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Ve buscando asesoramiento de tus abogados, porque yo estudiaré la ley que Cristo ha preparado. Y cuando todo esto se termine, cuando sientas que lo has logrado, me verás bajando de una nube y tomará mi mano. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Aleluya, te alabas, Jesús. Te alabamos, Señor. La honra y la gloria sea para ti, Jesús. Alabo a Dios con estas preciosas alabanzas dirigidas a la presencia del Señor y entrego mi oportunidad dando toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Bueno, vamos a hablar de un tema quizás que de ¿quién no conoce lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Las imágenes, lo que pasó con Hitler, cómo llegó al poder, cómo estalla la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Polonia, ¿no es cierto?, cuando se unieron los aliados para contrarrestar esta invasión, esta extensión de lo que Hitler llamaba el milenio hitleriano, y cómo acaba la Segunda Guerra Mundial, que fue realmente caótica. Es una señal para mí sobrecogedora, por eso le hemos puesto este título a la temática que vamos a compartir. Vamos con la imagen porque nos vamos a ir siendo acompañados por imágenes, la sobrecogedora señal de la bomba atómica. Hasta el día de hoy no ha vuelto a haber una bomba atómica que se tire sobre alguna parte del mundo, pero en aquel tiempo, estamos hablando del año 1945, fue devastadora. Dicen que la gente no podía entender qué es lo que había pasado, qué es lo que había sucedido. Imagínense ahora cómo ha avanzado el mundo, cómo ha avanzado la sociedad y cómo ha avanzado la ciencia y cómo serán de potentes las bombas que hoy día han creado las grandes potencias. El pasaje que vamos a usar como texto áureo, texto base, está en Lucas capítulo 21, versículo 25 al 26. Este es el mismo relato del capítulo 24 de Mateo, dado por el Señor Jesucristo, pero desde la perspectiva de Lucas, que dice cosas que no las dice Mateo, y Mateo dice cosas que no las dice Lucas. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablando precisamente el Mesías, el Señor Jesucristo, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. No solamente las señales van a ser en la tierra, en el mundo, en el cosmos, en la tierra o en la sociedad o en la orbe o en la humanidad, sino que incluso traspasará hacia las esferas celestes, hacia el universo. Dice que habrá señales en el sol, el astro rey, en la luna, este satélite natural de la tierra, y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas. Una de las características será el miedo, el temor, la confusión que tendrá la gente, las interrogantes, las preguntas sin respuestas. A causa del bramido del mar, está muy de moda ahora que haya un terremoto y eso después provoque un tsunami, como ocurrió en Chile en el 2010, y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias, quiero llamar la atención suya sobre esta palabra, potencias, las potencias de los cielos serán conmovidos. ¿Ya? En la versión de las Américas, sobre esta última parte, dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Usa el término sacudir, sacudir. Cuando algo se sacude es para botar.
como cuando usted, por ejemplo, sacó un árbol para botar los frutos, ¿ya? Bueno, ¿hay alguna base bíblica? Sí. Aparte de un antiguo mensaje del hermano Gigi Ávila, que habla justamente de la bomba atómica, ¿hay en la Biblia evidencia de que esto ocurriría de la bomba atómica y el efecto terrible, devastador que produciría? Bueno, en Zacarías capítulo 14, verso 12, el profeta dice: esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Y recordemos que una de las características del Tercer Reich alemán fue ese odio totalmente injustificado, porque Israel no tenía territorio y por lo tanto no estaba en la guerra contra los judíos, que logró matar más de 6 millones de ellos. Dice que han hecho guerra contra Jerusalén o contra Israel. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Palabra del profeta Zacarías en el capítulo 14, versículo 2. Describe literalmente lo que les pasó a los que sobrevivieron a la bomba atómica. Y vemos algunas imágenes impresionantes. Bueno, ahí está un sobreviviente de la bomba atómica y cómo quedó. Estos son los que sobrevivieron, porque hubo gente que se desintegró, literalmente se desintegró. Incluso algunos dicen que los pisos de los colegios, de las calles se levantaron. O sea, hubo un momento en que la gente quedó como suspendida en el aire. Así fue de terrible. Y bueno, las imágenes muestran, ¿no es cierto?, un sobreviviente de una de las 2 bombas atómicas lanzadas en Japón. Fíjense que Japón en ese tiempo quedó en ruinas y hoy día Japón es una potencia en el mundo. Jueves 10 de enero del 2013, en las últimas noticias, periódico chileno dice: divulgan esta foto nunca antes vista de la bomba de Hiroshima, tomada 30 minutos después de la explosión atómica. Fue ayer en una escuela de la ciudad, llamada Little Boy, niño pequeño. Little Boy significa niño pequeño. La bomba lanzada por el bombardero Enola Gay mató a unas 140.000 personas. Pero aquí no estamos hablando de una confrontación entre 2 ejércitos. La bomba, cuando estalló, porque estalló en el espacio y no alcanzó a tocar la tierra, en los aires estalla la bomba, mata en un instante, en pocos minutos, a 140.000 personas. Hace desaparecer casi una ciudad completa, porque aquí en Chile hay ciudades que tienen menos de 140.000 habitantes, para que se haga más o menos una idea de lo terrible. Por eso pusimos sobrecogedor. Esta es una señal bíblica. Imagínense lo que será a futuro y lo que es actualmente el potencial bélico que tienen las grandes potencias del mundo, como Inglaterra, Francia, Rusia, Corea del Norte, también la China, obviamente Estados Unidos. El lanzamiento de la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, ¿estaba profetizado en la Biblia? Sí. El propio Señor Jesús dijo que antes de su venida ocurrirían sucesos que nosotros llamamos señales en la tierra y en el cielo. Y lo confirmó diciendo esta frase: las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es una frase muy relevante que el hermano Gigi Ávila la usó en una de sus grandes predicaciones: las potencias de los cielos serán conmovidas. Ocurre que esta palabra, cielos, que menciona el Señor Jesucristo en el texto de la versión Reina Valera 1960, versión en español, que usó el maestro en el texto original griego. Recordemos que el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, fueron escritos en griego. De hecho, la palabra Apocalipsis es una palabra griega. Y esta palabra cielos, en el griego se lee la palabra uranos, es decir, uranio. Es como que hubiera querido decir el Señor Jesucristo: las potencias del uranio serán conmovidas. Y fue precisamente de este elemento, del uranio, que se fabricó la terrible y fatídica bomba atómica, que cuando fue lanzada sobre las 2 ciudades japonesas, literalmente cumplió la profecía. Dice: conmovió los cielos de las 2 ciudades. Tal como el Señor Jesucristo había dicho, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y cómo estalla esta bomba, que estalló, como le digo, en los aires, no alcanzó en realidad la bomba a caer en tierra, dice que conmovió las 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki, aunque en Hiroshima fue mucho más fuerte. Bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. Ahí están las fotografías. Nube de hongo sobre Hiroshima, después de haber soltado la bomba. Little Boy, pequeño niño, o niño pequeño, Little Boy. La nube de hongo creada por la bomba Fat Man, como resultado de la explosión nuclear sobre Nagasaki.
Bueno, en una ciudad, ya vamos a explicar por qué fue mucho más devastadora la bomba que otra. Vamos a ver por qué, porque es de acuerdo, ¿no es cierto?, a la realidad topográfica de cada una de las ciudades, que en un lugar fue más dañina que en otra. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial acaba con la rendición de Japón, aunque los alemanes se habían rendido antes. De hecho, se dice que las dos bombas atómicas fueron creadas por los norteamericanos para lanzarla contra el Tercer Reich alemán. El propósito de la creación de la bomba atómica no era para Japón, era para Alemania. Como Alemania se había rendido y los japoneses parece que no se iban a rendir, como había dicho su primer ministro, de que hasta que muriera el último japonés se rendirían, se piensa, algunos incluso hilan más finitos, dicen que en el fondo la tiraron para ver el efecto. Pero si no hubieran lanzado esas dos bombas no termina, quizás cuánto más se habría extendido la Segunda Guerra Mundial. Porque estas dos bombas lanzadas el 4 y el 5 de agosto del año 1945 son los sucesos que acaban, terminan y cierran la Segunda Guerra Mundial y terminan el capítulo. Se termina la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares, ordenados por ese entonces por el presidente Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el imperio de Japón, que no se rendía. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto del año 1945, aunque yo tenía claro que eran 4 y 5 de agosto. Bueno, y pusieron el punto final de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear de nombre Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto, ahí sí, es 6 de agosto del año 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia que se registran. Pero dicen que ahí comenzó, incluso se le llama que comenzó la era atómica. O sea, hay un antes y un después del lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Se estima que hacia finales del año 1945, las bombas habían matado a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 personas en Nagasaki. O sea, estamos hablando de 200, casi un cuarto de millón de seres humanos, aunque solo la mitad había fallecido los días de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia, 231 casos observados, y de distintos cánceres a la piel, 334 observados, atribuidos a la exposición a la radiación liderada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. Como digo, el lanzamiento de la bomba atómica marca un antes y un después. 6 días después de la detonación sobre la ciudad de Nagasaki, el 15 de agosto, Japón anunció su rendición incondicional frente a los aliados, haciéndose formal el 2 de septiembre con la firma del acta de capitulación. Con la rendición de Japón concluyó oficialmente la Guerra del Pacífico y por lo tanto la Segunda Guerra Mundial, que costó la vida de más de 60 millones de seres humanos. De esos 60 millones de seres humanos, el 10% de los que murieron fueron judíos en los campos de concentración nazi. Bueno, muy triste toda la historia de Israel, aunque nosotros hemos analizado muchas veces que esta experiencia tan traumática para los judíos que han tenido durante toda su larga historia fue básicamente porque ellos rechazaron al Mesías. Y eso les trajo un precio. Se recuerda usted cuando Poncio Pilato les ofreció darle un prisionero, dejarlo en libertad, y les puso a Barrabás y a Jesús, y el pueblo eligió completamente erróneo y eligió a Barrabás y mandó a Jesús a la muerte. Cuando Pilato se dio cuenta que no podía liberar a Jesús de la muerte, aunque él lo deseaba, porque se dio cuenta que Jesús no era culpable y que los líderes religiosos judíos lo habían entregado por envidia, mandó a pedir un lebrillo con agua, un lavatorio con agua, se lavó las manos y dijo una frase que parece como que lo eximía de culpa. Cuando él dice: yo estoy limpio de la sangre de este santo, de este justo. O sea, no estoy manchado con sangre, soy inocente, no soy culpable, no tengo responsabilidad sobre la muerte de este inocente porque el pueblo ha elegido. El pueblo de Israel gritó al unísono: la sangre de este justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestras cabezas, nuestra descendencia. Por lo tanto, los judíos han pagado muy caro
lo que se llama técnicamente la defección. La defección. En el año 70 comenzó la diáspora, los judíos perdieron su tierra, perdieron el templo, les destruyeron el templo que hasta el día de hoy no lo pueden reconstruir, y los judíos fueron dispersos por todo el mundo y han pasado muy malos momentos. Ha sido una historia muy triste, de mucha odiosidad, de mucha persecución, y justamente muchos pensaron que Hitler era el anticristo y que los judíos estaban durante la gran tribulación en los 6 años que duró la gran guerra, aunque en realidad la gran guerra se le denomina la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, y que ahí entonces los judíos iban a ser exterminados. De hecho, Hitler pensaba eso. Él tenía una solución definitiva, final, para los judíos, y era exterminarlos completamente y barrerlos sobre la faz de la tierra. Fíjese que Hitler creía, y le hacía creer a sus adherentes, que los judíos no eran en realidad seres humanos. Los trataba como subhumanos. O sea, no eran en realidad seres humanos. No tenían ellos derecho a vivir, tenían que ser exterminados completamente porque era el gran cáncer del mundo. Al finalizar entonces la guerra, Japón fue ocupado por fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos de Norteamérica, con contribuciones de Australia, la India Británica, el Reino Unido o Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Además que adoptó los 3 principios no nucleares, lo que prohibía a Japón tener armamento nuclear. Japón declara la guerra a los Estados Unidos. Veamos cómo se desarrollan los hechos. Con la clara intención de establecer la llamada gran esfera de coprosperidad del este de Asia, en julio del año 1941, recordemos que Estados Unidos no estaba al principio de la guerra, Japón introdujo sus tropas en el sur de Indochina, territorio en ese tiempo controlado por Francia, por lo que Estados Unidos decidió tomar represalias, las cuales consistieron en embargos comerciales y la reducción del suministro de petróleo al país en un 90%. Debido a estas sanciones, así como las impuestas por los británicos y los neerlandeses, el comercio exterior de Japón disminuyó en un 75%. El 5 de noviembre del año 1941, el emperador Hirohito y el gobierno japonés decidieron declarar la guerra a los Estados Unidos si no se levantaba el embargo petrolero para finales del mes. Fue el día 17 de diciembre que la primera flota japonesa lanzó un ataque aéreo masivo sobre Pearl Harbor. Incluso han hecho películas acerca de este ataque de los japoneses contra los norteamericanos en Pearl Harbor. Por lo que al día siguiente, es decir, el día 8 de diciembre del año 1941, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra oficialmente a Japón como respuesta a la solicitud después del famoso discurso. ¿Cuál era? Ayer, 7 de diciembre del año 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados repentina y deliberadamente por las fuerzas aéreas y navales del Imperio de Japón. Estas fueron las palabras del presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. El ataque a Pearl Harbor se llevó a cabo tan solo un día después de que Roosevelt autorizara un proyecto secreto conocido denominado como el Proyecto Manhattan. Ya vamos a hablar del Proyecto Manhattan. Estamos viendo cómo termina la Segunda Guerra Mundial, pero cómo entra Estados Unidos a la guerra. La guerra se desarrollaba en el continente europeo, en la parte occidental. Ya había anexado a su imperio o a su gobierno Alemania, a Austria, a Checoslovaquia, a Polonia. Iba también por Francia y Gran Bretaña, que tuvieron que forzosamente unirse, a Rusia también para contrarrestar el poder bélico del Tercer Reich alemán. ¿Qué era el Proyecto Manhattan? Veamos. El 2 de agosto del año 1939, Albert Einstein, también científico judío, dirigió una carta a Franklin Delano Roosevelt, reclamando su atención sobre las investigaciones realizadas por los científicos Enrico Fermi y Leo Szilard. Me parece que Enrico Fermi es considerado el Mr. Átomo, porque dicen que fue él en realidad quien construyó, quien hizo la bomba atómica. Enrico Fermi, que era italiano, me parece que era de nacionalidad italiana, pero creo que después lo denominaron como Mr. Átomo. Y Leo Szilard, mediante los cuales el uranio, justamente que es la palabra que usa el Señor Jesucristo en el pasaje que usamos como texto áureo o base, que dice las potencias de los cielos, que en el texto original griego la palabra cielo es uranio. Las potencias del uranio. El uranio podría convertirse en una nueva e importante fuente de energía. En dicha carta, escrita por Albert Einstein, dirigida al presidente de los Estados Unidos en aquel entonces,
explicó la posibilidad de fabricar bombas sumamente potentes. Y dijo así: recientes trabajos realizados por Enrico Fermi y Leo Szilard, cuya versión manuscrita ha llegado a mi conocimiento, me hacen suponer que el elemento uranio puede convertirse en una nueva e importante fuente de energía en un futuro inmediato, más que inmediato. Se ha abierto la posibilidad, dice Albert Einstein, de realizar una reacción nuclear en cadena en una amplia masa de uranio, mediante lo cual se generaría una gran cantidad de energía. Este nuevo fenómeno podría conducir a la fabricación de bombas, y aunque con menos certeza, es probable que con este procedimiento se pueda construir bombas de nuevo tipo y extremadamente potentes. O sea, estaba advirtiéndole a Einstein que no lo hiciera. Carta de Einstein enviada a Roosevelt. Bueno, se le hizo caso omiso a lo que decía el científico, él lo preveyó, se daba cuenta de lo que se estaba haciendo, lo que se estaba gestando, lo que se estaba entretejiendo. Los Estados Unidos, con la ayuda y la cooperación del Reino Unido y Canadá en sus respectivos proyectos secretos, diseñaron y fabricaron las primeras bombas atómicas bajo lo que fue llamado el Proyecto Manhattan. Así es. O sea, todo lo que se creaba en el laboratorio, el propósito de crear estas bombas atómicas para lanzarlas contra los enemigos de Estados Unidos, se le llama el Proyecto Manhattan. La investigación científica fue dirigida por el físico estadounidense Robert Oppenheimer, llamado el padre de la bomba atómica, ayudado por el físico italiano Enrico Fermi, que le decía yo que fue justamente contratado para tal efecto. De hecho, estuvo durante meses y meses trabajando en esto, prácticamente no salía del laboratorio. La bomba atómica fue probada el 16 de julio del año 1945, cerca de Alamogordo, Nueva México, en lo que se conoce como la prueba Trinity. La bomba utilizada en la prueba se llamaba Gadget, causó una explosión cercana a la que ocasionarían 200.000 toneladas de dinamita, mucho mayor de la esperada. O sea, en la prueba se dieron cuenta que la bomba era mucho más dañina, destructiva, potente de lo que pudieron pensar en un principio. Bueno, uno dice cómo la mente humana puede tener tanta inteligencia para el mal, para crear algo tan dañino, tan destructivo como una bomba atómica, los propósitos, los objetivos, porque esto no es una cuestión casual, se creó, se hizo, se manufacturó esta bomba pensando en usarla en contra de los enemigos de Estados Unidos, y se dice que básicamente era contra el Tercer Reich alemán, contra Alemania, contra Hitler, y no pudieron, y por eso después la lanzaron contra los japoneses. Las dos bombas utilizadas. El proyecto Manhattan produjo dos modelos distintos de bombas atómicas. La bomba lanzada sobre Hiroshima, llamada Little Boy, fue construida con uranio 235, un raro isótopo del uranio. El diseño de la bomba era más sencillo que el de la utilizada durante el bombardeo de Nagasaki, y el principio operacional consistía en disparar piezas de uranio una contra otra. Al juntarse cierta cantidad de 235 uranio, su masa crítica, se producía una reacción de fisión en cadena que provocaba una explosión nuclear que iba a producir un daño impresionante. Ahí está una fotografía de la bomba Little Boy, pequeño niño. Tanto el arma de prueba, llamada Gadget, como la bomba que se soltó en Nagasaki, llamada Fat Man, se diseñaron para implotar, fabricadas básicamente de plutonio 239, un elemento sintético. Ahí están trabajando en la famosa bomba atómica. Veamos un poco el mapa. Estaban muy cercanas las dos ciudades, eran ciudades industriales, mapa que muestra las ubicaciones de Hiroshima, donde cayó la primera bomba y donde hubo más destrucción. 140.000 personas murieron, la segunda fue en Nagasaki, 80.000, creo que fueron 2 o 3 días después. En Japón, lugares donde se usaron las bombas atómicas. Dichas ciudades se mantuvieron prácticamente intactas durante los bombardeos nocturnos llevados a cabo por las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos. Hiroshima fue descrita como un importante depósito de armas y un puerto de embarque en el centro de un área urbana industrial. Es un buen objetivo en el radar y tiene el tamaño suficiente
para que gran parte de la ciudad pueda ser exhaustivamente dañada. Existen colinas adyacentes que muy probablemente producirán el efecto de enfocar, lo que seguramente incrementará considerablemente el daño causado por la explosión. O sea, las bombas eran total y absolutamente destructivas. Y de hecho los científicos sabían el efecto que iba a producir, que incluso los sorprendió porque dicen que fue mucho más dañino de lo que ellos preveyeron en un principio. Bueno, estamos viendo un tema que a lo mejor muchos desconocen, aunque uno igual en el colegio ha estudiado este tema, no se ha enterado, ¿no es cierto?, porque cada año se recuerda en Japón el término de la Segunda Guerra Mundial, se dice nunca más a bombas atómicas, las bombas que han creado hoy día son impresionantemente destructivas. Debido a los ríos no es un buen blanco incendiario. El objetivo de lanzar la bomba era obviamente obligar a Japón a rendirse incondicionalmente conforme a los términos de la declaración de Potsdam. El comité aseguró que los factores psicológicos en la selección del objetivo eran de gran importancia, especificando como prioridades el ultimátum en Potsdam. O sea, los americanos advirtieron, le dijeron a los japoneses que tenían que rendirse, si no las consecuencias iban a ser devastadoras. No es esa la imagen, a ver. Esa es. Ultimátum en Potsdam. Winston Churchill, Harry Truman y Joseph Stalin, líderes de los países vencedores presentes en la conferencia de Potsdam. Presidente de Gran Bretaña, el americano y el ruso. Me extraño ver a un mandatario ruso con un mandatario norteamericano. Bueno, dice por ahí que Dios los cría y el diablo los junta. El 26 de julio, Truman y otros líderes aliados emitieron lo que se conoce como la Declaración de Potsdam, la cual bosquejaba los términos de la rendición de Japón. O sea, le advertían que a los japoneses que era mejor rendirse. Fue presentada como un ultimátum, o sea, como diciendo, esta es la última oportunidad que le damos para que se rindan, si no actuaremos contra ustedes. Y se aseguraba que sin la debida rendición, los aliados atacarían Japón, resultando en la inevitable y completa destrucción de las Fuerzas Armadas japonesas e inevitablemente la devastación del suelo japonés. Fíjese, la devastación del suelo japonés. ¿Qué decía la frase? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Aunque no se mencionó nada sobre el arma atómica, o sea, ahí no se dijo ni se le advirtió que se estaban creando bombas atómicas para lanzarlas primero contra Alemania y cuando Alemania se rindió era contra Japón. No, solamente se le dio un ultimátum, lo que se llama el Potsdam. Si ustedes no se rinden, van a tener que sufrir las consecuencias. ¿Y cuáles son ellas? La inevitable y completa destrucción de las Fuerzas Armadas japonesas e inevitablemente la devastación de todo el suelo japonés. Bueno, los japoneses no creyeron. El 28 de julio se hizo oficial el rechazo por parte del gobierno japonés. Cuando ellos ya recibieron, ¿no es cierto?, el ultimátum, respondieron. El primer ministro, Kantaro Suzuki, ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que la declaración era tan solo una copia de la declaración del Cairo y que el gobierno intentaba ignorarla. O sea, los japoneses no se rendían y seguían adelante. Dicha aseveración fue tomada tanto en el suelo japonés como en el extranjero como un claro rechazo a la declaración. A comienzos de julio, en camino a Potsdam, Truman reexaminó la decisión de usar la bomba. Al final, Truman decidió lanzar las 2 bombas atómicas en Japón con el objetivo de terminar rápidamente, por el costo económico también, la guerra al causar destrucción con las bombas, así como miedo de más destrucción, lo que obligaría a Japón tarde o temprano a rendirse. Bueno, veamos algo de bombardeo de Hiroshima, después veremos algo de bombardeo de Nagasaki. En el momento del bombardeo, Hiroshima era una ciudad de cierta importancia industrial y militar. Habían allí algunos campamentos militares y se encontraban en los alrededores de la ciudad, incluyendo inclusive los cuarteles generales de la 5ª División y los del 2º Ejército General del mariscal de campo Ata Shunroku, quien comandaba la defensa de toda la parte sur del país. Hiroshima, por lo tanto, era una base de abastecimiento y logística menor para la milicia japonesa. O sea, los japoneses decían que de atacar los enemigos no iban a pensar en Hiroshima. Fue una de las ciudades japonesas que fueron deliberadamente preservadas de los bombardeos aliados con el fin de poder efectuar posteriormente una evaluación precisa de los daños causados por la bomba atómica.
Como no había sido atacada por los norteamericanos, los japoneses pensaban que difícilmente se podía atacar Hiroshima. A su vez se dice que los americanos no la atacaron justamente para preservarla, cosa que si tenían que lanzar una bomba atómica no tuviera una ciudad semidestruida y entonces no se pudieran evaluar bien los daños. Tenía que estar intacta la ciudad como para poder después evaluar cuán grande fue el daño sobre la ciudad. Bueno, el centro de la ciudad de Hiroshima tenía varios edificios reforzados de hormigón, así como estructuras también más livianas. Fuera del centro, el área estaba repleta por pequeños talleres de madera ubicados entre los hogares japoneses. Algunas plantas industriales se encontraban en las afueras de la ciudad. Las casas eran de madera, con pisos de teja, y también muchos edificios industriales tenían armazón de madera, por lo que toda la ciudad en su conjunto era altamente vulnerable o susceptible a daños por incendio. La población de Hiroshima había alcanzado la cifra máxima de 381.000 personas antes de la guerra. Pero antes del bombardeo la población había disminuido regularmente debido a evacuaciones sistemáticas ordenadas por el gobierno japonés. Por lo tanto, no habían 381.000 personas viviendo en Hiroshima cuando cae la primera bomba atómica. En el momento del ataque se estima que había aproximadamente unas 255.000 personas. Esta cifra se basa en los datos de la población registrada según el cómputo de raciones, así como la estimación adicional de trabajadores y soldados que fueron enviados a la ciudad. Y de esos 255.000 habitantes, murieron 140.000. Hágase una idea. El Enola Gay, el avión que transportó la bomba. El Enola Gay en el Museo Nacional del Aire y Espacio de los Estados Unidos. Este es el avión que transportaba la bomba. Hiroshima fue el objetivo primario del primer bombardeo atómico, seguido de Kokura y Nagasaki como objetivos alternativos. La fecha del 6 de agosto se eligió porque anteriormente la ciudad había estado cubierta por nubes. El B-29 Enola Gay, perteneciente al escuadrón de bombardeo 393D, piloteada y comandada por el coronel Paul Tibbets, despegó desde la base aérea de Northfield en Tinian y realizó un viaje de aproximadamente 6 horas de vuelo hasta Japón. El Enola Gay, el avión que llevaba la bomba, fue acompañado por otros 2 B-29 durante su viaje. Uno de ellos tenía labores de fotografía, por eso que usted las puede ver en blanco y negro. Después de salir de Tinian, el avión Enola Gay se reunió a 2.400 metros de altura con los bombarderos auxiliares, tomando rumbo hacia Japón. La aeronave arribó al objetivo con clara visibilidad a los 9.855 metros. Durante el viaje, el capitán de la Armada, William Parsons, armó la bomba, ya que se había desactivado para minimizar el riesgo de explosión durante el despegue. Su asistente, el subteniente Morris Jepson, quitó los dispositivos de seguridad 30 minutos antes de llegar al objetivo. Bueno, 6 horas de vuelo desde los Estados Unidos hasta Japón, y alrededor de las 7 de la mañana, el sistema de radares japoneses de alerta temprana detectó las naves estadounidenses aproximándose desde la parte sur de Japón. Ellos pensarían que era cualquiera de los típicos ataques de la Segunda Guerra Mundial con esas bombas que producían daño, pero nunca los japoneses imaginaban que iba a ser una bomba atómica la que iban a lanzar los americanos sobre su ciudad. Aproximándose desde la parte sur de Japón, por lo que se emitió una alerta a distintas ciudades, entre ellas la ciudad de Hiroshima. Un avión climatológico sobrevoló la ciudad y al no ver signos de los bombarderos, los habitantes decidieron continuar sus actividades diarias. Pasa más o menos una hora y cerca de las 8 de la mañana, el radar detectó nuevamente los B-29 acercándose a la ciudad, por lo que las estaciones de radio en Japón emitieron la advertencia para que los habitantes se refugiaran, pero muchos la ignoraron. Ya. Veamos una fotografía de la explosión de la bomba. Fotografía de Hiroshima antes de la bomba atómica, a su izquierda. Fotografía de Hiroshima posterior
al bombardeo. Usted se puede dar cuenta que la bomba barrió la ciudad, la dejó como un campo pavimentado, sacó, erradicó, destruyó de cuajo los edificios, las casas, las carreteras. La bomba fue arrojada a las 8:15 horas de Hiroshima y alcanzó en 55 segundos, antes de un minuto, la altura determinada para su explosión. Aproximadamente 600 metros sobre la ciudad. Estamos diciendo que la bomba no alcanzó a tocar tierra. Aproximadamente 600 metros sobre la ciudad, debido a vientos laterales, falló el blanco principal, que era el puente Ayó, por casi 244 metros, detonando justo encima de la clínica, arriba, porque explotó arriba en los aires, detonando justo encima de la clínica quirúrgica de Shima. La detonación creó una explosión equivalente a 13.000 kilotones de dinamita. A pesar de que el arma con U-235 se consideraba muy ineficiente, pues solo se fisionaba el 1.38% de su material. ¿Qué es lo que ocurre? Explota la bomba. Ahí están esas imágenes que las hemos visto en la televisión durante años. Yo las vi cuantas veces cuando niño. Las puede usted buscar en el Google, en YouTube. Las imágenes son impresionantes. Se estima que instantáneamente la temperatura se elevó a más de 1.000.000 de grados centígrados. O sea, la gente se quemó viva, lo que incendió el aire circundante, creando una bola de fuego de 256 metros de diámetro aproximadamente. En menos de un segundo, la bola se expandió a 274 metros. Dicen que los propios pilotos del avión quedaron impresionados porque no se imaginaron nunca el efecto de la bomba. Ellos sabían que iban a lanzar una bomba, ¿no es cierto?, de alta potencia, pero nunca se imaginaron el efecto hasta cuando no se dieron cuenta que la bomba explota. Tuvieron que escapar porque si no, la onda también, ¿no es cierto?, lo habrían alcanzado a ellos. Pero dicen que fue impresionante y nunca olvidaron en toda su vida las imágenes que vieron desde arriba del avión donde lanzaron la bomba cuando ésta explotó. Ya. No hay una segunda parte. Oiga, nos quedamos ahí porque esto está demasiado interesante. Vamos a una pausa. Vamos a ir a una pausa. Estamos haciendo un análisis, hermano, de cómo puede llegar la maldad del hombre y cómo la ciencia, que es tan positiva, porque si no fuera por la ciencia no tendríamos estos celulares que nos permiten comunicarnos con seres queridos, ¿no es cierto?, ver la cara de mi nieta, de mis nietas cuando yo me comunico con ellas, cosas que son muy positivas, este mismo notebook, pero hay cosas que son tremendamente dañinas, terriblemente espantosas, y eso fue lo caótico y traumático que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial cuando lanzaron las bombas sobre Hiroshima y más tarde sobre Nagasaki. Vamos entonces a una pausa y regresamos. Pero para Dios no es nada imposible, amén. Sé que es difícil amar si no te aman a ti, sin ser correspondido. Sé que difícil será cuando te han ofendido. Sé que es difícil amar si no ha nacido en ti el perdonar. Sé que es difícil reír si no sientes en ti ni la paz ni alegría. Sé que difícil será si encuentras triste la vida. No te dejes llevar por esa pena, debes luchar. Amén. Si miras a los cielos, allí podrás encontrar un jardín de vida y paz. Si quieres la semilla, la deberás de sembrar para poder cosechar y vivirás. Sé que es difícil sentir gozo en el corazón cuando todo es perdido. Sé que difícil será ya cuando todos se han ido y no poder compartir como has querido. ¿Qué pasará? Amén. Sé que es difícil luchar cuando hay fatiga en ti, si no tienes incentivos. Nunca debes desmayar, no todo es
nada perdido. Siempre debieras luchar, siempre debieras confiar y triunfarás. Amén. Si miras a los cielos, allí podrás encontrar un jardín de vida y paz. Si quieres la semilla, la deberás de sembrar para poder cosechar y vivirás, y vivirás. Siembra el amor y amor tendrás. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren dar gloria al Señor? ¿Se atreve a dar la gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron a los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, y volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría,
La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Bueno, se nos pasó el tiempo, teníamos tanto que comentar. Mire, le voy a leer algo nomás, rapidito. Mientras el Enola Gay se alejaba a toda velocidad de la ciudad, el capitán Robert Lewis, copiloto del bombardero, comentó: Dios mío, ¿qué hemos hecho? Bob Caron, artillero de cola del Enola Gay, describió así la escena. Una columna de humo, como se está viendo en la imagen, asciende rápidamente. Su centro muestra un terrible color rojo. Todo es pura turbulencia. Es una masa burbujeante gris violácea con un núcleo rojo. Todo es pura turbulencia. Los incendios se extienden por todas partes como llamas que surgiesen de un enorme lecho de brasas. Comienzo a contar los incendios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15. Es imposible. Son demasiados para poder contarlos. Aquí llega la forma de hongo de la que nos habló el capitán Parson. Viene hacia aquí, es como una masa de melaza burbujeante. El hongo se extiende. Puede que tengamos 1500 o quizás 3000 metros de anchura y unos 800 de altura. Crece más y más. Está casi a nuestro nivel y sigue ascendiendo. Es muy negro, pero muestra cierto tinte violáceo muy extraño. La base del hongo se parece a una densa niebla atravesada con un lanzallamas. La ciudad debe estar abajo de todo eso. Las llamas y el humo se están hinchando y se arremolinan alrededor de las estribaciones. Las colinas están desapareciendo bajo el humo. Todo cuanto veo ahora de la ciudad es el muelle principal y lo que parece ser un campo de aviación. Bob Caron, artillero de cola, fotografó del Enola Gay. La explosión rompió los vidrios de las ventanas de edificios localizados a una distancia de 16 kilómetros y pudo sentirse hasta 59 kilómetros de distancia. Alrededor de 30 minutos después comenzó un efecto extraño. Empezó a caer una lluvia de color negro al noroeste de la ciudad. Esta lluvia, llamada lluvia negra, estaba llena de suciedad, de polvo, hollín, así como partículas altamente radioactivas, la que ocasionó contaminación aún en zonas remotas. El radio total de destrucción fue de 1.6 kilómetros, provocando incendios en 11.14 kilómetros cuadrados. Los estadounidenses estimaron que 12,1 kilómetros cuadrados de la ciudad fueron destruidos. Autoridades japonesas estimaron que el 69% de los edificios de Hiroshima fueron totalmente destruidos. A pesar de que aviones estadounidenses habían lanzado previamente panfletos advirtiendo a los civiles de bombardeos aéreos
En otras 12 ciudades, los residentes de Hiroshima nunca fueron advertidos de un ataque nuclear. Entre 70.000 y 80.000 personas, cerca del 30% de la población de Hiroshima murió instantáneamente, mientras que otras 70.000 resultaron heridas. Cerca del 90% de los doctores y el 93% de las enfermeras que se encontraban en Hiroshima murieron o bien resultaron heridos, ya que la mayoría se encontraban en el centro de la ciudad, área que recibió el mayor daño. La energía liberada por la bomba fue tan poderosa que incluso quemó por debajo de la ropa. Las manchas oscuras sobre la piel de esta víctima coinciden con el patrón de la ropa que utilizaba y quedaron impregnadas como cicatrices, mientras que la piel bajo las partes más claras, que absorben menos energía, no fue dañada tan severamente. Bueno, después se dirigió el presidente Harry Truman a los estadounidenses. 16 horas después del ataque, Truman anunció públicamente desde Washington, D.C., el uso de una bomba atómica. Los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Ahora les hemos devuelto el golpe multiplicado. Con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento en destrucción a fin de aumentar el creciente poder de nuestras Fuerzas Armadas. En su forma actual, estas bombas se están produciendo, incluso están en desarrollo otras más potentes. Ahora estamos preparados para arrasar más rápido y completamente toda la fuerza productiva japonesa que se encuentre en cualquier ciudad. Se nos pasó el tiempo. ¿Nos tenemos que ir a la pausa o nos despedimos? Nos tenemos que despedirnos, dice. Oiga, el tema estaba tan bueno que se nos hizo corto. Bueno, un abrazo a la distancia, Dios les bendiga. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.